La idea de hoy es repasar un poco todos los conceptos que vimos hasta llegar al direccionamiento IP para afirmar los conocimientos, ya que se nos viene encima la presencialidad, ¿ya? Que en el caso de ustedes, si mal no recuerdo, va a ser el día 29. Pero perdón, la idea es que el día 29, por ejemplo, aquellos que vayan, no sé si los van a dividir en dos, no sé todavía cómo van a hacer porque tenemos todos un lío en la cabeza terrible, pero el día que vayan, empezar a hacer algún que otro práctico. El primer práctico que hay que hacer es armar los cables de red y después armar las redes con los routers que tenemos allá. ¿Ok? Entonces la idea es empezar. Si están todos listos, voy a empezar repasando esta presentación. Voy a tomar eso como un sí. Así que vamos a comenzar. Bien. Lo primero, ¿qué es una red informática? Una red, en su esencia más básica, es un conjunto de nodos que pueden ser dispositivos como computadoras, celulares, bueno, Internet of Things. Acá hay que corregir unos errores ortográficos, como lo hice yo. Es Internet of Things, o sea, todas las cosas que se conectan a Internet, que están interconectados entre sí mediante caminos formados por diferentes tipos de medios. Esos medios pueden ser cable de cobre, fibra óptica, ondas de radio, principalmente. Estos dispositivos comparten comunicaciones, datos y recursos de hardware. Un ejemplo de comunicaciones es el chat. Otro ejemplo de datos son archivos de diferentes tipos. Subo o bajo archivos, comparto archivos. Un ejemplo de recurso de hardware, impresoras compartidas, ¿no? Tenemos una red y tenemos una sola impresora donde las demás imprimen hacia ahí. Componentes físicos de las redes. Los dispositivos finales de red o usuario final. O sea, son todos esos dispositivos que yo uso para conectarme. El celular es uno de ellos. Un PC es otro de ellos, de diferentes tipos. Un Smart TV es un dispositivo de usuario final. Una lamparita Wi-Fi es un dispositivo de usuario final. Una cámara IP es un dispositivo de usuario final. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Está saliendo como una tele o una radio. Después tenemos los dispositivos intermediarios de red. Son los que permiten que las redes existan, como los hubs, los switches y los routers. Los más usados hoy en día son los switches y los routers, ¿sí? El router es el más inteligente. Es el que permite que existan las redes y también permite la interconexión entre diferentes redes de diferentes tipos, lo que se llama internetworking. Después tenemos los medios, cable, fibra y radio, como dijimos. Ahora una cosa importante, todos los dispositivos, ¿sí?, necesitan una interfaz electrónica transceptora, ahí falta una S, para comunicarse entre sí. Quiere decir que cualquier dispositivo que se conecte a una red o cualquier dispositivo que permita que exista una red necesita esas interfaces, que se llaman tarjetas de red o Network Interface Card. Por ejemplo, un celular tiene una NIC porque se puede conectar a las redes. Pero ¿qué tipo de NIC va a tener? Una inalámbrica interna. Porque acá yo no puedo enchufar un cable de UTP, o sea, el cable de las redes, de la fichita RJ45. Un notebook generalmente tiene dos interfaces, dos NIC. Una es la que se puede enchufar un cable, perdón, y la otra es una inalámbrica, las dos incorporadas internamente. Hoy en día, en las máquinas modernas,
por lo menos una interfase viene incorporada en la placa madre, lo que se llama onboard. Después se pueden agregar más. Si se nos quema nuestra interfase, podemos agregar interfaces externas por USB, como vemos acá abajo, ¿sí? Como estas. Después tenemos las tarjetas internas. Esta es una de las más viejas. Esta tiene dos conectores. Este conector es para el viejo cable coaxial, que ya no se usa, y este conector es para el moderno UTP. Esta es una placa de transición, está entre dos sistemas. ¿Ah? Después vino la placa específicamente con cable UTP solamente. Y acá tenemos otro tipo de tarjeta, que es una tarjeta de red, pero de fibra óptica. O sea, es una red LAN, pero cuyo medio es la fibra óptica. Ahí tenemos los diferentes tipos de tarjeta de red que podemos encontrar. ¿Sí? Muy bien. Dispositivos intermediarios. Los dispositivos intermediarios también tienen sus Network Interface Card, que son lo que llaman interfaces. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, la parte de atrás de un router Cisco 1941. Acá, estas dos, o sea, esta que está acá y esta que está acá, son las interfaces LAN que trae incorporado este router. ¿Sí? Son lo que en Packet Tracer vemos como fase Ethernet 0/0, fase Ethernet 0/1, o gigabit Ethernet 0/0, gigabit Ethernet 0/1, porque las gigabit son las que llegan al gigabit de transmisión. Después este router tiene puertos para conectarse auxiliarmente a la consola de configuración. Nosotros en Packet Tracer hacemos la configuración mediante un cuadrito, todo bonito, pero en realidad estos routers hay que conectarse por protocolo serial y abrir una consola como un CMD remoto. Por ejemplo, uno de los programas que más se usan es el PuTTY. ¿Sí? Y después trae bahías tapadas que se puede retirar las chapas y colocar módulos. Por ejemplo, si yo quisiera tener este router en mi casa, yo tengo uno acá en mi casa, pero no lo tengo como router principal. Pero si lo quisiera tener como principal, tendría que poner una interfase acá de fibra óptica para poder salir a la red WAN. ¿Sí? O tal vez poner otra interfase Ethernet para comunicarme con el ZTE dejándolo solo como puente. Y acá podría poner un access point. Un access point es la parte que me da la conectividad inalámbrica, porque este router no tiene access point. Los routers que nosotros conocemos domésticos con antenitas, es que la antenita es la parte del access point. ¿Sí? Entonces ahí podríamos ir cambiando y configurando este router. Este router lo que tiene velocidades de gigabit, o sea, con las máquinas modernas, la red interna puede andar bastante rápido. Ahora, si yo tuviera que hacer una red cableada con varias computadoras, solo tengo dos interfaces, ¿verdad? Entonces, yo puedo recurrir al switch, perdón, yendo de la interfase LAN a cualquier interfase del switch y de ahí poder sacar conectividad para otros nodos. El switch lo que hace es hacer una lista de direcciones MAC. ¿Se acuerdan? O no sé si lo dije, que la dirección MAC es el identificador único de cada tarjeta de red, o sea, de cada Network Interface Card. ¿Sí? Después veremos el formato que tiene. ¿Sí? Entonces,
Con esto, básicamente yo multiplico las conexiones que tienen dentro de una misma red. Yo acá podría tener otra red diferente y sacarlo hacia otro switch. Y así ir a otras computadoras. Bien. ¿Van entendiendo hasta ahora? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, se entiende, se entiende. Bien. El 2950 que ponen en Packet Tracer es ese que están viendo acá, en la figura. Ok. Y el 1941 es este que están viendo acá. Cuando tenga tiempo, no sé cuándo, voy a armar una red física con el 1941 acá en mi casa y o sea, con 2 o 3 máquinas y mostrarles cómo se configura. ¿Está? Bien, ahora vamos a seguir. ¿Cómo clasificamos las redes? Primero, por la forma en la que se interconectan sus dispositivos. ¿Sí? La topología lógica, física, perdón. Topología física. ¿Sí? Acá tenemos varias, por ejemplo, el bus lineal, que todas iban conectadas por un cable coaxial. Si se cortaba en cualquier punto ese cable, se perdía toda la red. El anillo, que también le pasaba lo mismo, porque el cable entraba y salía de las computadoras. Entonces cualquier punto de corte del anillo cortaba la red. Por eso después se usó el doble anillo. Si caía un anillo, el otro tomaba su lugar. ¿Sí? La conexión de Internet, ¿cómo se inició? Como redes de mallas. El núcleo de lo que es Internet es una constelación de servidores conectados por varios caminos. Obviamente, para hacer mi red interna, LAN, yo no puedo usar la topología de malla, porque me saldrían 4 cables de cada computadora. Aparte de antipráctico, sería demasiado caro. Y además, si lo hiciéramos Wi-Fi, como que tengo que poner 4 tarjetas de Wi-Fi, no sirve. ¿Cuál es la que nosotros usamos? La estrella. En las redes LAN hoy en día, la topología física es la estrella. ¿Cuál es el nodo central de la estrella? El router. ¿Sí? Todos tenemos un router. Un aparato que en realidad no es un router, es más que un router, porque es router, es modem de fibra óptica y es access point inalámbrico. Le llamamos router. ¿Tá? Entonces, la red estrella se cae un nodo, no pasa nada, el resto sigue andando. Ahora se cae el nodo central, ¡pim!, se murió la red. ¿Tá? O sea, se quemó el router o me mataron el router con un ataque de DOS, se murió la red. Los otros nodos serían por ejemplo, las computadoras o las conexiones. Todo, exacto, todo aparato que se conecte, computadora, celular, o sea, estos nodos son los dispositivos de usuario final. Claro. ¿Tá? Cualquiera, Smart TV, lo que venga, ya sea por cable, por fibra o por radio. ¿Sí? Cuando Ok. cuando una institución a la que hay que hacer una red es muy grande, imaginemos la UTU misma, no hay una sola estrella. Van a ver que, por ejemplo, la parte administrativa tiene su red LAN, su propio router. La parte educativa tiene su propio router. Habrá otras partes que tienen su propio router. Entonces son varias redes de estrella unidas de una forma jerárquica, porque tiene que haber un router principal de donde entre la conexión que viene de la red WAN. ¿Ah? Y ese router se va distribuyendo a lo largo de otros routers. Bueno, esa es la topología de árbol. ¿Sí? La topología de árbol son varias redes estrellas conectadas jerárquicamente. ¿Ok? Claro. Obviamente nosotros primero vamos a tratar una red en estrella. ¿Tá?
primero que nada. Entonces esto es un poco, después, bueno, la mixta está acá, es un anillo, eso es una cosa rara. Anillos, estrellas y buses, que básicamente es lo que es Internet, porque Internet es una red de redes de todo tipo de topologías. ¿Sí? Nuestro curso se llama Laboratorio de Redes de Área Local. Entonces vamos a trabajar en estrella principalmente. Podemos después configurar algún pequeño árbol. Bueno, si tenemos dos routers que conectamos al router principal, sí. Ahí tendríamos un árbol. Bien. Entonces, en este caso vimos la topología física. ¿tá? Otra forma de clasificar las redes, según el área de alcance. Existen muchas clasificaciones según su alcance intermedia, pero estas son las más comunes, ¿sí? Las que marcan los hitos principales. Esto que yo puse acá es un invento mío, es una palabra que parece chino o tailandés, que en realidad es un recordatorio, es para acordarse de estos tipos que estoy poniendo acá. Pan, LAN, CAN, MAN y WAN. ¿Sí? La primera, la PAN, es la Personal Area Network, o sea, red diaria personal. ¿Cómo se define? Bueno, la red que yo puedo formar conectando mi celular a un parlante Bluetooth, por ejemplo. Entonces eso tiene el celular como dispositivo central. Si yo, por ejemplo, comparto internet con mi celular está funcionando como un router. Entonces conecto mi computadora al celular, mi computadora es un nodo y este es el centro de la estrella. A su vez este router se direcciona hacia la red WAN formada por la red de torres celulares. Pero en ese punto tengo una red PAN. Tengo una máquina que está conectada a mi dispositivo. Ahora, si el celular es parte de la red de mi casa, en donde está el router grande, y todas las computadoras están conectadas a ese router dentro del área de mi casa, o dentro del área de una empresa, o dentro del área de un edificio, ya tenemos una red de área local, una LAN. ¿Sí? Que puede ser un solo nodo o puede ser en árbol, pero generalmente la LAN es aquella red que está circunscripta a un edificio, a una casa. También podemos tener el caso en el cual nosotros podamos tener varios edificios en una zona que cada uno tiene su red LAN, pero a su vez entre sí las redes LAN están interconectadas, como las universidades americanas y europeas que tienen un campus. Tienen la biblioteca, los dormitorios, la cafetería, el centro de convenciones, todos tienen redes, pero esas redes están conectadas entre sí como una red más grande. Ahí tenemos una Campus Area Network, una red de área de campus, red de área de campo. ¿Sí? Ya cuando pasamos, por ejemplo, a una red que está abarcando una ciudad o inclusive algunas definiciones, dice que puede ser una ciudad, una provincia, un departamento o hasta un país, ¿sí? Tenemos una Metropolitan Area Network, una red de área metropolitana. ¿Y cuál, hay algún ejemplo, digamos, de una red que sea así? Y yo podría decir que una red de área metropolitana es la red diaria del Ceibal. Claro. Recuerden que acá, digamos, las definiciones no son así a rajatabla, quiere decir, no es, esta red llega hasta los 100 metros. 101 metros es otro tipo de red, digo. ¿no? Es más o menos un concepto. Perdón. Bueno, vieron que, por ejemplo, en nuestra conexión, nosotros tenemos que nuestro router después sale por fibra hacia algo llamado Wide Area Network. Mucha gente toma eso como que salió a internet, pero en realidad
no salimos a Internet. La Wide Area Network la podemos tomar como la red de nuestro ISP. ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que quieren decir estas siglas? Quieren decir Internet Service Provider, proveedor de servicios de Internet. O sea, ¿a qué WAN nos conectamos nosotros? A la de Antel. Porque Antel acá es quien provee todos los servicios de conexión, tiene el monopolio de las comunicaciones. Si a mí viene, no sé, otra empresa como Dedicado o Pirucho a ofrecerme conexión a Internet, ellos, a menos que tuvieran una conexión satelital hacia arriba, única que no la tienen, tienen que entrar por Internet. Lo mismo pasa, por ejemplo, en mi caso yo tengo un servicio que es televisión cable de TCC más Internet. ¿Ya? O sea, TCC me brinda a mí la conexión a Internet, pero en realidad eso de que TCC a mí me da la conexión a Internet es un asunto comercial. Me ofreció un paquete de cable más Internet más barato que si yo lo estuviera por separado. Pero ¿dónde se está conectando mi router? Antel. De hecho, el usuario, fulanito Antel, no sé cuánto. Entonces acá la Wide Area Network es la red de el ISP, el Internet Service Provider. Después el ISP se conecta a él a Internet. Eso se puede ver después con un comando que permite trazar una ruta y saber por dónde van saltando mi paquete, ¿sí? Y van a ver que algunos servidores son de Antel. Recién después de pasar por 2 o 3 servidores, no, rutas, perdón. Recién después de pasar de 2 o 3 rutas de Antel, recién ahí sale, fuera del país. ¿Ok? Este link que está ahí es un link de donde pueden ver los diferentes tipos de clasificaciones. Y si no, se lo preguntan a Google y ya está. ¿Ok? Bueno, seguimos. Otra clasificación de las redes. El modelo jerárquico. ¿Qué es el modelo jerárquico? Bueno, el modelo jerárquico es la relación de poder, entre comillas, o roles que tienen los dispositivos en una red. El modelo jerárquico más común es el que casi tenemos todos los usuarios abonados, que es el peer-to-peer. Peer-to-peer quiere decir de igual a igual. Eso significa que todas las computadoras tienen la misma jerarquía. Pueden ser clientes para navegar en Internet o pueden ser servidores. Yo puedo crear un servidor dentro de mi red con una PC común y corriente, pero en ese servidor, si quiero, puedo seguir trabajando. No es un servidor dedicado. No tiene nada que ver con la empresa dedicada. O sea, no es un servidor dedicado a hacer servidores. ¿tá? Es como digo yo a veces, mitad en broma, mitad en serio, es una tribu de indios donde cada indio puede ser un día el jefe y después vuelve a ser indio normal, ciudadano normal de esa tribu, componente normal, y después el cargo pasa a otro. ¿tá? O un día se les ocurre hacer todos indios y no hay jefe, que sería este modelo. ¿tá? Es el que tenemos en nuestros servicios de abonados de Internet. O sea, en nuestra red LAN, perdón, mejor dicho. En nuestra red LAN. Internamente, todas las máquinas son peer-to-peer. Yo puedo eventualmente hacer como hice acá en mi casa, tengo una sola impresora y tenemos fácilmente 10 máquinas. ¿tá? Entonces, yo agarro una máquina, le conecto a la impresora ¿tá? y la pongo como servidor de impresión. Eso significa que todos los que tengan que imprimir van a mandar sus trabajos hacia ahí. Entonces no hay que andar enchufando cada máquina que vaya a imprimir en la impresora directamente. Esa máquina la tengo como servidor de impresión. Ahora, si yo quiero entrar a esa máquina y navegar en Internet, puedo hacerlo sin perjuicio de que siga funcionando como servidor de impresión. ¿Correcto?
hay otro modelo que se utiliza en las grandes empresas, que es el modelo cliente-servidor. ¿Qué diferencia tiene? En el modelo cliente-servidor hay una computadora dedicada específicamente a ser un servidor y establece lo que se llama un dominio. Tendría que ser como un feudo, una cosa así. ¿Y qué hace en ese dominio? Lo principal que hace es contener toda la base de datos de los nombres y contraseñas de los usuarios. Entonces yo tengo un usuario acá, empieza una nueva persona a trabajar en esta empresa, yo tengo usuario y contraseña. Eso es lo que se llaman las credenciales del usuario. Yo soy el administrador, me conecto con el servidor, ingresame a fulanito de tal con contraseña tal. Ahora, ¿para qué sirve eso? Eso sirve para que cuando fulanito se vaya a autenticar, o sea, vaya a trabajar en la red, el servidor le pida su usuario y contraseña y revise que realmente es un usuario habilitado a entrar a la red. Si él no teclea usuario y contraseña, no entra a la red. O si teclea un usuario o una contraseña errónea, tampoco entra a la red. ¿Sí? Y además yo como administrador puedo decir, bueno, este usuario puede loguearse solo en esta máquina, porque es la de su oficina. En estas no puede. ¿Sí? Ah, pero otra cosa, también puede trabajar de 9 a 17. Antes de esa hora no se puede loguear y después de esa hora tampoco. Los domingos tampoco puede trabajar. Ah, el usuario se fue de licencia. Bueno, yo deshabilito la cuenta, que por las dudas de que algún otro compañero sepa su usuario con su contraseña y se meta y haga macana. Entonces se va de licencia, bueno, de tal a tal fecha queda deshabilitado. Eso es lo que hace un servidor de dominio y me permite a mí hacer como administrador de una red. Después permite hacer otras cosas, pero digamos, básicamente el modelo cliente-servidor se debe a eso, que hay una jerarquía y que el servidor establece un dominio y es el que permite entrar o no a los usuarios a la red. ¿Correcto? Bueno, ahora llegamos a la vieja y querida topología lógica, que se refiere a cómo se transmiten entre los nodos de la red las tramas de red, o sea, los paquetes de bits, teniendo cada nodo una identificación lógica a través de una dirección. Nosotros dijimos que la primera identificación de los dispositivos de red que hay es la dirección física de las tarjetas de red, la MAC. Pero una red utiliza un conjunto de reglas para comunicarse entre las máquinas que tienen que ser todas las mismas. A eso se le llama protocolo. Y el protocolo tiene que identificar a los dispositivos finales de usuario de alguna manera. En el protocolo que se usa hoy en día, que es TCP/IP, que es el corazón de Internet, los hosts y las redes tienen dirección. Imagínense que las redes serían como barrios privados y los hosts son como las casas que están adentro de esos barrios. El barrio tiene dirección y cada casa tiene una dirección que está formada por la dirección del barrio más el número de la casa. ¿Mm? Ahora, esas direcciones yo las puedo poner a mano, lo que se llama direcciones fijas puestas por el administrador, o pueden ser dinámicas. Yo creo un servidor que entregue direcciones de IP dinámicamente, como lo hace el routercito de mi servicio de abonado. Yo no le digo, mi máquina hoy poner esta IP. No, él ve que IP tiene libre y se le asigna mediante un protocolo de comunicaciones que se llama DHCP, o sea, Dynamic Host Configuration Protocol. ¿Mm? Esas direcciones de IP, las primeras versiones que tuvimos es la dirección IPv4, que es la que estamos trabajando ahora. ¿Cómo está formada una dirección IPv4? Por 32 bits. ¿Sí? ¿Cuál es el valor mínimo de ese número? Todo en cero como está ahí.
es igual a 0. ¿Cuál es el valor máximo? Los 32 bits en 1. Entonces dice 2 elevado a la 32 da esto. ¿Qué es esto? 4.000 millones, 294 millones, 967.296. Eso sería el rango total de direcciones que se puede lograr con 32 bits. ¿Sí? Ahora, nosotros los manejamos como octetos. ¿Qué es un octeto? Son 8 bits, o sea, es un byte. ¿Por qué no le decimos byte? Porque el byte se usa en medidas de capacidad, de memoria, de disco, en largo de archivos. Entonces, para diferenciar estos bytes, que son direcciones de red, les llamamos octetos. Son de 8 bits y los separamos por un punto. Los podemos ver en binario, como están ahí, o los podemos ver en decimal. Entonces, con esta dirección, con estos 32 bits, yo puedo tener como dirección mínima la 0000. ¿Y como dirección máxima qué puedo tener? Bueno, 8 bits en 1 es 2 a la 8. Me da 256 combinaciones. Pero esas combinaciones van de 0 hasta 255. Porque la 0 es una combinación válida. Quiere decir que cada octeto puede tener un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 255. Entonces, imagínense que con IPv4 yo tengo toda esa red mundial que va a empezar en 0, o sea, va a empezar en 0000 y va a terminar en 255, 255, 255. Esto es todo el universo de direcciones que tengo con este tipo de dirección IP versión 4. ¿Sí? Ahora, tenemos redes muy grandes, con muchas cantidades de computadoras, redes medianas y redes pequeñas. Eso lo vimos con las clases, ¿se acuerdan? Clase A, B y C. Cierto, sí, sí. ¿Ah? Y dentro de las clases hay rangos, ¿verdad? Que la clase A iba de 0000 a 127, 255, 255, 255, la Sí, B empezó, bueno, es todo esto dividido, ¿tá? Es todo esto dividido, ¿tá? Como si fueran, digamos, en clase A, si este círculo fuera una torta, en clase A corto una porción así. En clase B corto una porción un poco más chiquita. En clase C es mucho más fina. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una red para un país, ¿tá? Como por ejemplo Uruguay, ¿qué voy a usar? Voy a usar clase A, porque la clase A me da 16.777.214 máquinas por cada una de las 127 redes que yo puedo crear. ¿Ah? La clase B me da 65.534 máquinas. Puedo hacer una clase A para un pequeño pueblo, y la clase C me da 254 máquinas. Ahí entramos en redes más pequeñas. ¿Sí? Eso es lo que vimos, lo que hemos visto. ¿Verdad? ¿Eso ustedes lo tienen claro o tienen alguna duda? no, no. Muy bien. Entonces, con esto más o menos lo que yo pretendía era, acá ya se terminó mi presentación, era hacer un pequeño repaso, ¿tá? Para que queden bien afirmados esos conocimientos, porque ahora lo que viene es lo que ya hemos estado haciendo. Estamos armando
modelos y llegamos a calcular sus redes, ¿verdad? ¿O todavía no? Bueno, la clase pasada nos había mandado un ejercicio que Sí, ya te digo de qué era, pero para que yo tengo también acá. Segundo veo. había que eliminar. No, la última clase lo que hicimos fue limitar los hosts. Ahí está. Limitar los hosts variando la, ¿cómo La es? máscara de red. La máscara de red, que era lo que permitía saber qué parte era de red, qué parte era de host y cuántos Claro. hosts. Yo lo que veo que hay mucha gente que no la ha terminado. Antes de los años 80, las redes eran todas heterogéneas y diferentes en cuanto a los sistemas físicos y en cuanto a los protocolos. Cada empresa tenía su propio sistema de red propietario. Estamos hablando de que en aquellos tiempos no era tan accesible la computadora al usuario de casa, sino que las computadoras eran cosas de grandes empresas, ¿sí? Como IBM, como Bull. Vamos a ver si les puedo mostrar alguna fotito así sencilla. Ahí está. Voy a compartirles esta página. Y acá están viendo, por ejemplo, un centro de cómputo, ¿no? Con todos sus servidores, sus rack. Eh, aunque esto es moderno, vamos a ir a un modelo viejazo de la década del 60. Miren, acá está. Ahí tienen uno en color, muy chiquito. No sé si lo llegan a ver. Si no, Se ve, pero acá está otro en blanco y negro, ¿tá? Con la CPU, lo que sería la CPU, las unidades de cinta, la impresora, ¿tá? Todo muy precioso. ¿Sí? Acá tienen otro, estos son todas unidades de cinta, esta es la consola de control. ¿Tá? No, este ya es más moderno. Esto es más viejo todavía. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasaba? Todas las interconexiones de red de esas máquinas, ¿tá? Se hacían con software desarrollado. Ahí está la evolución de las IBM, creo que son las IBM, sí, la S400, todo eso. ¿Estaban basados en qué? Estaban basados en desarrollos de la propia empresa, o sea, de los técnicos y de programadores de la propia empresa. Entonces, todos los sistemas de red eran únicos para cada empresa y tenían protocolos únicos para cada empresa. Eso también lo que hacía era que la empresa se aseguraba ese cliente y ese cliente tenía que ser fiel, ¿sí?, a esa empresa. No podía comprar equipos de otra empresa. ¿Por qué? Porque simplemente no funcionaban, no eran compatibles. ¿Tá? Entonces, por la década de los años 80, 81, se venía pensando ya en cómo hacer que todos los sistemas de red fueran compatibles entre sí, que cada fabricante no tuviera que fabricar, para la redundancia, una tarjeta de red diferente para si era IBM o si era Olivetti o si era Bull. ¿Sí? Entonces se creó un modelo de referencia. El modelo de referencia, ¿sí?, es el que está a la derecha, el modelo OSI. El modelo OSI, que significa Open System Interconnection, es un modelo que se divide en capas. Cada capa tiene un trabajo, cada capa tiene dentro del protocolo padre, que es el TCP/IP, bueno, en este caso el modelo OSI es un modelo teórico. ¿Sí? Cada capa tiene un trabajo, maneja ciertos protocolos o ciertas señales eléctricas. Obviamente todo esto que vemos es software, pero la última capa a nivel físico ya es software mezclado con hardware, porque es la transmisión a nivel de impulsos eléctricos o de impulsos lumínicos. ¿Sí? Entonces,
¿Por qué les digo esto? Bueno, primero porque lo tienen que saber que es un método en que compatibilizó todas las redes. Del modelo OSI se adaptó otra versión llamado modelo TCP/IP. Que ahí ustedes ven que la única diferencia es que hay 3 capas, presentación, sesión y transporte, que se convirtieron en el modelo TCP/IP en una sola capa. Entonces, a partir de esa época, de los años 80, el mercado de las redes se comenzó a compatibilizar y por ende a expandir. Empezaron a surgir más fabricantes que fabricaban interfaces totalmente independientes. Todas las redes se basaban en el mismo protocolo, que al final fue TCP/IP, ¿sí? Y cada una de las capas hace un trabajo. Por ejemplo, lo que nosotros estuvimos viendo de direccionamiento IP, ¿sí? ¿En qué capa está? En la capa 3, o sea, las capas se encuentran de abajo hacia arriba, ¿sí? En la capa de red, ven que ahí dice direccionamiento de ruta e IP o direccionamiento lógico. Y en el modelo TCP/IP dice lo mismo, ISMP, IP, ARP y RRP, o sea, es las direcciones IP, ¿sí? Lo que estuvimos viendo de las tarjetas de red o las tramas está en el nivel físico, ¿sí? El enlace de datos, o sea, las direcciones MAC y los otros enlaces van por la capa 2. Entonces, por ejemplo, la tarjeta de red trabaja a nivel físico. Los switches tenemos los que trabajan en la capa 2, que son los no administrables. Y tenemos los administrables que trabajan en la capa 3. Y el router donde trabaja, en la capa 3. ¿Sí? Después el resto de las capas se puede hacer mediante el software que acompaña el sistema operativo, porque todos los sistemas operativos son sistemas operativos con capacidades de red hoy en día. Aparte de que esto vaya en el programa, ¿por qué les digo esto? Porque cada tema que vamos a tratar corresponde generalmente a alguna capa del modelo. ¿Sí? Como vimos, direccionamiento IP es la capa de nivel de red. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hay otro tema que nosotros tenemos que ver, que son ciertos protocolos que están en las capas de arriba, como un protocolo SSH para conexión remota. Otro tema que tenemos que ver que tiene que ver con el nivel físico es el cableado estructurado, que es la forma de realizar el cableado y disposición de los dispositivos en algún local, pero también la certificación. La certificación es la aprobación mediante ciertas reglas que existen, ¿sí? Para que mi cableo sea confiable en la transmisión de datos, para que sea confiable, para que no haya errores o haya la menor cantidad de fallos posible. Tiene que estar certificado. Bien. Entonces, cuando tratemos un tema, vamos a ir más o menos diciendo a qué capa del modelo corresponde. ¿Sí? Según lo que yo estaba viendo acá en el programa, tendríamos que empezar con el tema, la clase que viene, sin dejar la direccionamiento IP, porque lo vamos a seguir haciendo. ¿Sí? Lo vamos a seguir haciendo. El modelo de cableado estructurado, que tiene que ver con el armado de los cables y la documentación de las conexiones y también la esquematización dentro de un plano de dónde vamos a poner las cosas. ¿Ok? Sí, sería todo eso. Bueno, escuchen. Con respecto a lo que vimos ahora del repaso, ¿quedó alguna duda? No, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda de hoy o de otra clase? no, no.
¿Está todo bien? ¿O está todo bien o no entendieron nada? ¿Cuál es? Está todo bien. Bueno, yo ya estoy preparando las prácticas cuando volvamos a la presencialidad. Recuerden, la primera práctica lo más probable es armar cables de red y después conectar primero que nada dos computadoras entre sí mediante un cable que se llama el cable cruzado. Estos cables se arman según el código de colores, ¿sí? Justamente mediante dos normas, que son las 568A y B. Si ven acá la figura, no sé si la están viendo. Sí, sí. Cuando armemos un cable directo, el cable tiene que tener las dos puntas en 568B. Y si armamos un cable cruzado, es una punta en 568B y otra en 568A. Esa sería la primera práctica. Y luego ver cómo nosotros chequeamos que esté todo bien. ¿Correcto? Lo que sí voy a hacer es, si puedo la clase que viene, representar cómo conecta una máquina con otra con un cable cruzado en el Packet Tracer, que se puede hacer. ¿Tá? Bueno, por hoy los dejo, no los molesto más. De cuando suba ahora esta clase, la voy a empezar a compaginar, ya les mando el link para que la repasen y la vuelvan a ver, ¿ok? ¿Las otras las han visto? ¿Las han repasado o no le dieron bola? Yo en parte sí, alguna. Traten de ir repasando todas, o por lo menos los temas más importantes, como el direccionamiento, todo eso que hice en Excel, para tenerlo bien claro. ¿Ok? Bueno, Si no hay ninguna pregunta más, los voy a liberar. ok. Ok. Bueno, Bien, bueno, que pasen bien. Igual estamos en contacto por vía WhatsApp. igualmente. ¿Está? Nos vemos. Adiós. Esperemos volver Chao. pronto. Hasta luego. Chao.